¿Qué tiene el Hombre Araña interpretado por Tobey Maguire que lo hace tan especial? ¿Por qué incluso con nuevas versiones más modernas, espectaculares y emocionalmente complejas, sigue despertando algo distinto en quienes lo vieron por primera vez allá por el año 2002? Estas preguntas, aunque parezcan simples, tocan fibras emocionales que no solo tienen que ver con el cine, y es justo ahí donde empieza esa historia, con una película que, más allá de efectos especiales o trajes de licra, fue una puerta hacia una forma distinta de sentir a los superhéroes. Muchos de quienes vieron esta trilogía por primera vez eran adolescentes o niños. Algunos acababan de vivir sus primeras pérdidas, otros sentían por primera vez lo que era tener miedo a equivocarse o a decepcionar a quienes amaban. Y entonces apareció él. Un muchacho de rostro común, sin grandes músculos, sin palabras espectaculares ni discursos heroicos. Peter Parker. No el superhéroe primero, sino el ser humano. En ese contexto, llegó en 2002 en un mundo cinematográfico que todavía no estaba saturado de películas de superhéroes. Su llegada no solo marcó una época, fue el inicio de una sensibilidad diferente en el cine de acción. Dirigida por Sam Raimi, la película no solo intentó contar una historia de origen, sino construir una atmósfera, un mundo propio, en donde la ciudad de Nueva York estaba tan impregnada como los dilemas internos del protagonista. Y eso fue lo que muchos espectadores notaron desde la primera escena. Había algo más allá del disfraz rojo y azul. Una historia íntima. Una forma de contar que, sin dejar de ser épica, tenía pausas, espacios, silencios. Momentos en los que no pasaba nada espectacular, pero que nos decían todo lo que teníamos que saber del personaje. La música de Danny Elfman envolvía cada escena como si fuera una fábula moderna. Los colores, ligeramente cálidos y oscuros, transmitían la sensación de una ciudad caótica. Y las decisiones de cámara de Raimi, con sus encuadres cerrados, sus giros y acercamientos abruptos, dotaban al relato de una tensión constante, de una urgencia emocional que no necesitaba explosiones para sentirse verdadera. Pero lo más importante no fue lo que vimos, fue lo que sentimos. Justo ahí está la clave. Lo que diferencia a este hombre araña no es solo lo que hace, sino cómo se siente ser él. Su torpeza, su nobleza, su miedo, todo eso lo hacía identificable. Porque más que ver a un superhéroe, muchos vieron en él una versión amplificada de sus propios miedos, representados en medio de edificios, telarañas e icónicos villanos. Este documental intentará responder esa pregunta, sin competir, sin despreciar lo que vino después. Porque, afortunadamente, el tiempo y el cine nos permitieron verlos juntos. Cada uno con su propio estilo, su propia forma de vivir a Peter Parker. Pero hoy, nos detenemos en esa primera mirada. En ese primer salto al vacío. En ese momento en que un adolescente cualquiera, enfrentado al dolor y la responsabilidad, decidió hacer lo correcto, aunque le costara todo. Fue así entonces cuando entendimos que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, no era solo una frase. Era, tal vez, la razón por la que todavía, después de tantos años, ese hombre araña sigue siendo nuestro. La historia que Sam Raimi eligió contar no fue únicamente la de un chico que recibe poderes y comienza a salvar a la ciudad. Fue, sobre todo, la de alguien que pierde, que se cae, que ama en silencio, que fracasa, que sufre,
y que, a pesar de todo, decide levantarse. Esta estructura narrativa, tan sencilla y tan humana, es lo que permitió que ese primer Spider-Man conectara con una generación entera de jóvenes que, sin saberlo, también estaban aprendiendo a levantarse de alguna u otra manera. Los conflictos no eran intergalácticos. No había multiversos ni dimensiones paralelas. Lo que había era un joven criado por sus tíos, con un amor no correspondido, acosado en la escuela, con inseguridad económica y un sentido moral tan frágil como poderoso. La historia se desenvolvía entre espacios cotidianos, una cocina modesta, el comedor del instituto, una calle lluviosa de Queens, un cuarto silencioso donde alguien mira por la ventana. Ahí, en ese realismo casi teatral, estaba el corazón de la película. Visualmente, la obra de Raimi está bañada en tonos sepia, verdes oscuros y azules desaturados. No es un fondo digital lleno de CGI, sino un espacio que se siente descuidado, detallado, real. Incluso hasta cuando Peter vuela por los cielos con sus telarañas, el movimiento no es puramente acrobático, sino que transmite vértigo, impulso y hasta miedo. Y es precisamente eso lo que Raimi logra con su dirección, que todo se sienta urgente y personal. En lugar de enfocar la cámara en las explosiones o los escenarios, la enfoca en los ojos, en la expresión de duda de Peter, en el piquete en su mano, en la lágrima implícita en determinada situación. Raimi, conocido por su trabajo en el cine de terror, trasladó esa estética para retratar el miedo de ser responsable, el dolor de crecer. Esas tomas cerradas, esos movimientos rápidos de cámara, la forma en que Peter ve el mundo cambiar sin poder detenerlo, todo es parte de un lenguaje que nos hace ver al protagonista no solo como héroe, sino a una persona con miedo. La banda sonora de Danny Elfman es otro elemento que eleva esta historia a un plano mítico. Lejos de ser una fanfarria clásica, la música está construida para llevarnos a través del conflicto emocional de Peter. Se puede notar en el segundo 1 en el que empieza el intro, ese distinguido violín, que de manera sutil y gradual le siguen acordes intensos, tanto en escenas de batalla, hasta los matices suaves que acompañan sus momentos más solitarios. Todo esto se traduce en una cosa, atmósfera. Y la atmósfera, más que el argumento, es lo que hace que una película se quede en la memoria. Porque no recordamos exactamente todas las escenas. Lo que recordamos es cómo nos hizo sentir. El temblor cuando Peter descubre que su tío ha muerto. La tensión cuando se mira al espejo y nota que ya no es el mismo. La culpa cuando decide que no puede estar con Mary Jane aunque la ama con todo su corazón. La música de fondo, el cielo nublado, el eco de Nueva York, todo sumado construye un universo que se siente más cerca de nosotros que el mundo digitalizado de muchas películas actuales. Si algo distingue al Peter Parker de Tobey Maguire es que no necesitó muchas palabras para transmitir su conflicto interior. En una época donde los héroes estaban hechos de músculos, frases memorables y arrogancia justificada, este Peter era todo lo contrario. Caminaba encorvado. Dudaba antes de hablar. No sabía cómo mirar a la chica que amaba. Se disculpaba por todo, incluso cuando no era su culpa. Y aún así, en el fondo, había algo en él que lo obligaba a seguir adelante. Ese algo era el peso de la responsabilidad. Pero no una responsabilidad heroica nacida de la fama o el deber. Era una responsabilidad emocional, nacida del dolor más íntimo que puede sentir una persona, la pérdida por una decisión equivocada. La muerte del tío Ben no es solo un evento narrativo. Es la herida que define al personaje. A diferencia de otras versiones donde la pérdida se diluye rápidamente en el desarrollo del héroe, en esta trilogía, la culpa nunca se va. La lleva a todas partes. Y es eso lo que hace que cada decisión, cada sacrificio, tenga un peso real.
Peter Parker logra transmitir esa carga con una actuación contenida, muchas veces silenciosa. Sus gestos, sus miradas, su respiración antes de hablar. Todo en él nos dice que está tratando de mantener el equilibrio entre dos mundos que tiran de él, en direcciones opuestas, el de sus deseos personales y el de su sentido del deber. Esa lucha constante entre lo que quiere y lo que debe hacer lo vuelve profundamente humano. Para quienes lo vieron en la adolescencia o en la infancia, este Spider-Man representó por primera vez a un héroe que no lo tenía todo resuelto, que no era invencible, que sufría, que fallaba, que perdía. Y sin embargo, volvía a levantarse. Eso generó una identificación única, porque el espectador no solo veía la película, sino que se veía a sí mismo en ella. La relación con Mary Jane, por ejemplo, está construida no como un romance adolescente explosivo, sino como una historia de amor llena de obstáculos reales. No podían estar juntos no porque los guionistas lo decidieran, sino porque Peter sabía que su vida pondría en peligro la de ella. Esa madurez emocional, esa forma de amar desde la distancia, fue un mensaje poderoso para la audiencia que aprendían que el amor también implica responsabilidad. Incluso los villanos, como el Duende Verde y el Dr. Octopus, no eran caricaturas del mal. Eran personas rotas por sus propios traumas, sus propias decisiones. Raimi construyó una narrativa en la que los enemigos no eran ajenos, sino reflejos distorsionados de lo que Peter podría llegar a ser si se dejaba consumir por el ego, la ira o el deseo de venganza. Así, el conflicto no era solamente visible, sino que también era interno. Era algo con fibras morales. Esa soledad, ese sacrificio constante, es lo que quedó grabado en la memoria emocional de quienes lo vieron en su juventud. Han pasado más de 20 años desde el estreno. En ese tiempo, el cine cambió, las audiencias cambiaron y el Hombre Araña también cambió. Llegaron nuevas versiones, nuevas generaciones, nuevas formas de contar. Andrew trajo una visión más intensa y emocional, con un Peter más rebelde y moderno. Con Tom, por su parte, ofreció una versión más cercana al universo Marvel, con juventud, dinamismo y ligereza. Y ambas interpretaciones fueron, a su manera, valiosas y necesarias. Pero tiene algo que no necesita competir con las otras versiones para destacar: pertenece a un momento emocional compartido, a una etapa en la que muchos vieron por primera vez lo que podía ser un héroe. Y eso no se puede replicar. No porque sea mejor, sino porque fue primero. Y porque lo que se siente por primera vez deja una huella distinta. Cuando en Spider-Man: No Way Home, los tres Peter Parker se encuentran, lo que ocurrió en pantalla fue mucho más que un homenaje. Fue la confirmación de que cada versión tenía su lugar, su historia, su herida. Y sin embargo, en medio de todas esas emociones, hubo algo que llamó la atención. La mirada de Tobey. Ese Peter que ya no necesitaba demostrar nada, que hablaba poco, que sonreía con nostalgia, que estaba ahí como si siempre hubiese estado, en silencio, pero presente. Y quizás por eso su versión sigue tan vigente, porque no depende de los efectos visuales, ni del diseño del traje, ni del universo cinematográfico que lo rodea. Depende de una verdad emocional, la de un joven común que se convirtió en héroe no por sus poderes, sino por su corazón. Generaciones más jóvenes que no crecieron con esta trilogía también lo han adoptado. No porque haya una campaña para volverlo tendencia, sino porque algo en su historia se siente universal. Así que al final, cuando nos preguntamos qué tiene el Spider-Man de Tobey Maguire que lo hace tan especial, la respuesta no está en una sola escena, ni en una frase específica. Está en lo que nos enseñó sin querer, que no se necesita ser perfecto para ser valiente, que no se necesita ganar para tener dignidad, que incluso con miedo se puede seguir adelante. Tal vez por eso, cuando alguien menciona a ese Spider-Man, no piensa solo en la película,
Piensa en una etapa, en un recuerdo, en un sentimiento, en un rincón de la vida donde, por primera vez, se entendió lo que significaba perder, pero también lo que significaba seguir. No se trata de poner a un Spider-Man sobre otro. Se trata de entender por qué, aunque pasen los años, ese sigue sintiéndose como el tuyo. Y eso, amigo, no te lo quita nadie. Un gusto saludarte. Hasta pronto.